Buenas tardes. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas del día de hoy, 7 de abril de 2021, da inicio a la presente sesión pública a distancia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública a distancia que se lleva a cabo en la modalidad de videoconferencia se encuentran presentes usted y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, y asimismo enlazado el magistrado Rigoberto Garza de Lira, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes los y la secretaria de Estudio y Cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TE-SLP/45/2021. Número 2. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TE-SLP/RR/22/2021. Punto número 3. A propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TE-SLP/JDC/42/2021. Y punto número 4. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de acuerdo plenario de acumulación de los expedientes TE-SLP/48/2021 y TE-SLP/JDC/67/2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal, con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrado, su consideración la lista de asuntos. Si están de acuerdo con ella, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, identificado con la clave TSLP/JDC/45/2021. Está a cargo de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Buenas tardes. Se dará cuenta por conducto del licenciado Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas, magistrado. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que se propone en el expediente relativo al juicio ciudadano 45 de este año, que se promueve en contra del sobreseimiento emitido por la Comisión de Justicia de Morena. El presente asunto se endereza en contra de la resolución emitida en la vía intrapartidaria por la Comisión de Justicia de Morena, que consideró que, al no acreditarse la existencia del acto reclamado, decretar el sobreseimiento del recurso interno sometido a su jurisdicción. En el proyecto que se pone a su consideración, por un lado se propone considerar como inoperantes los motivos de inconformidad relativos al tema de violación al derecho a ser votado, atendiendo que dichos motivos de disenso se concentran en controvertir diverso acto, como lo es el dictamen de la Comisión de Elecciones, por lo que al no controvertirse las consideraciones en que se apoyó el acto reclamado, se considera motivo suficiente para que este tribunal estime inoperante su motivo de disenso. Por otro lado, se considera declarar fundado el tema de agravio relativo a la falta de exhaustividad y congruencia, pues se deja de emitir pronunciamiento respecto de un acto reclamado concreto y sobre motivos de inconformidad específicos que le fueron formulados por la parte quejosa, más allá de lo correcto o incorrecto que resultaran, pues que del análisis de la resolución combatida, así como de la demanda materia de la instancia intrapartidaria, se advierte que se controvirtieron tanto el dictamen de la Comisión de Elecciones relativo a la valoración y calificación de las solicitudes aprobadas, concretamente la de la C. Ma de Los Ángeles Castillo Rodríguez, como la omisión de la Comisión de Elecciones del Partido Nacional de Morena de darle a conocer el dictamen por el que se aprobó la candidatura por el 10º distrito en San Luis Potosí para el cargo de diputado local por el 10º distrito. Asimismo, porque en contra de tal acto se expresaron argumentos específicos de inconformidad mismos que no fueron motivo de pronunciamiento por parte de la responsable bajo el acto reclamado. De ahí que con dicho sobreseimiento se materializa la ausencia de exhaustividad. Además,
Resulta incongruente puesto que mediante el acuerdo de 10 de marzo la responsable admitió a trámite la queja planteada por el accionante en virtud de reunir los requisitos que establece la normatividad interna para interponer quejas y denuncias y para admitir a trámite dichas inconformidades. Asimismo, porque como lo reconoce la responsable, la propia base 2 de la convocatoria establece que el órgano encargado de llevar a cabo la revisión, valoración y calificación de los aspirantes será la Comisión de Elecciones, quien dará a conocer la relación de las solicitudes de registro aprobadas por los aspirantes para el caso de San Luis Potosí a más tardar el 23 de febrero para diputaciones de mayoría relativa y 28 de febrero para diputaciones de representación proporcional y miembros de ayuntamientos. Asimismo, habla de un ejercicio de revisión, valoración y calificación de los aspirantes registrados por parte de la Comisión de Elecciones, mientras que la diversa base 5, párrafo 4, establece que dicho ejercicio valorativo tiene por objeto aprobar la selección idónea de los aspirantes que fortalezca la estrategia electoral de Morena, consistiendo este ejercicio señalado en la convocatoria el dictamen que cuestiona al quejoso. En ese orden de cosas, si se acredita que había sido publicada la relación de solicitudes de registro aprobadas para la selección de candidaturas para diputaciones por el principio de mayoría para San Luis Potosí, lógico es que el referido dictamen que cuestiona al actor en su medio de impugnación intrapartidario había ya tenido lugar de manera previa a la referida publicación, pues la publicitación del mismo por la vía institucional y a través de los medios de comunicación locales, así como la red social de la propia persona seleccionada, presupone necesariamente la existencia de aquel, sin que sea válido el argumento de la responsable para sostener su sobreseimiento que el referido acto reclamado fue publicado de manera posterior a que el actor impugnara, ya que lo cierto es que la publicación de la relación de solicitudes aprobadas es un acto posterior a la dictaminación de dichas solicitudes. En consecuencia, en el proyecto se propone revocar la resolución impugnada para que la responsable, con total y plena libertad de jurisdicción, se aboque al análisis del fondo del asunto que le fue planteado por parte del quejoso y dé contestación a los motivos de inconformidad que en contra de dichos actos reclamados se hacen valer. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrados, su consideración el proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Bien, de no ser así, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habíamos aprobado el proyecto. Le pido, por favor, al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta. Primero, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, procédase en términos del capítulo de efectos de la presente sentencia. Es cuanto. Gracias, secretario. Su consideración, magistrada, magistrado, los puntos resolutivos, si alguien desea hacer alguna consideración. Ninguno, presidente. Gracias. De no ser así, por favor, secretario de Estudio y Cuenta, proceda al ingreso. Proseguimos con el segundo de los proyectos listados, identificado con la clave TFLP, diagonal RR, diagonal 22, diagonal 2021. También está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta también por conducto del licenciado Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario, por favor. Nuevamente, me permito dar cuenta, ahora en esta ocasión, con el proyecto de resolución que se propone en el expediente relativo al recurso de revisión 22 de este año, que promueve el PRI en contra del dictamen de 21 de marzo que declara procedente el registro de los candidatos del PAN para el ayuntamiento del municipio de Río Verde, San Luis Potosí. En el proyecto que se pone en su consideración se propone calificar como infundado el agravio hecho valer por el partido político recurrente, en el sentido de modificar el dictamen cuestionado en los términos que pretende. Y en ese sentido, la propuesta es confirmar el dictamen cuestionado, pues, como se desarrolla en el proyecto, las irregularidades alegadas en contra de la carta de no antecedentes penales del candidato a presidente municipal del PAN se consideran un error insustancial, puesto que dicha carta fundamentalmente da razón de la existencia o no de los antecedentes penales del particular que la solicitó, misma que cuenta inclusive con los mismos elementos de la carta de no antecedentes presentada por el propio candidato a presidente del partido recurrente. Pero, además, porque el requisito de presentar la carta de no antecedentes penales ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte, lo que ha sido observado por la Sala Regional Monterrey en diversos precedentes en los que ha optado por la inaplicación de la fracción cuarta del artículo 304 de la Ley Electoral del Estado, de tal manera
que aun y cuando en un caso extremo de que se considerara inválida la constancia combatida, a ningún efecto práctico se llegaría porque, aún así, esa ausencia resultaría insuficiente para colmar la pretensión del inconforme, puesto que obligar a quien pretende ser candidato a presentar una carta de no antecedentes no penales constituye una restricción injustificada al derecho a ser votado, pues vulnera los derechos y garantías que tutelan los artículos 35, fracción 2, 115 y 116 de la Constitución Federal. Es la presidenta. Magistrados. Gracias, secretario. Magistrado, magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, No, magistrado. presidenta. Gracias. De no ser así, le solicito por favor a la secretaria general de Coros tome la votación respectiva. Por su autorización, presidenta, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la resolución, le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta. Primero, se confirma el dictamen del comité emitido el 21 de marzo que declara procedente el registro de los candidatos de mayoría relativa y regidores de representación proporcional propuestos por el PAN para el Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí en el proceso electoral local 2020-2021. Segundo, notifíquese en los términos indicados. Es cuanto. Gracias, secretario. A nuestra consideración los puntos resolutivos, si alguien desea hacer alguna consideración. No. Gracias. ¿Quiere hacer uso de la voz, magistrado? Sí, nada más un pequeño comentario, si me permiten. Claro, adelante. En el resolutivo se dice se cumplió el dictamen del comité emitido el 21 de marzo. Me parecería que correcto que se precisara la identificación del comité, nada más. Gracias, magistrado. Gracias. Con esa precisión, por favor, secretario de Estudio y Cuenta, proceda al ingreso. En tercer lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP, diagonal JS, diagonal 42, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz al licenciado Vicente X. Por favor, secretario, adelante. Buenas tardes. Con su permiso, magistradas y magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número TESLP-JDC 42-2021, promovido por el ciudadano Miguel Ángel Sánchez Flores, quien se inconforma por el acuerdo de improcedencia de fecha 8 de marzo de 2021, dictado dentro del expediente CNHG SLP 267-2021 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena. Este tribunal electoral estima que resultan inoperantes los agravios expuestos por el actor ante esta instancia jurisdiccional, ya que no son tendientes a controvertir el acto reclamado, pues no están encaminados a confrontar las consideraciones esenciales que llevaron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia a asumir la decisión de desechar la denuncia interpuesta por el actor en contra del ciudadano Mario Martín Delgado Carrillo en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político. En consecuencia, se confirma la resolución emitida dentro del expediente CNHG SLP 267-2021 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena. Es cuanto, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. No, magistrado. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Habiéndose aprobado el acuerdo, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su permiso, doy lectura de los puntos resolutivos. Primero, se confirma el acuerdo de improcedencia de fecha 8 de marzo, dictado dentro del expediente CNHG SLP 267-2021 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena,
en base a las precisiones establecidas en el considerando sexto de la presente determinación. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos primero, tercero, fracción 13 y 18 y 19, artículos 7, 11, 23 y relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Lo anterior, sin perjuicio de la protección de oficio que al respecto opera a su favor. Tercero, notifíquese la presente resolución en términos ordenados en el considerando octavo de la presente resolución. Es cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Magistrado, nuestra consideración, los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer alguna consideración. No, Presidenta. No, magistrada. Gracias. De no ser así, por favor, secretario de Estudio y Cuenta, proceda a la introducción. En cuarto lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario de acumulación de los expedientes identificados con las claves TSLP, diagonal JDC, diagonal 48, diagonal 2021, y TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2021. Están a cargo de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se les cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto del secretario Edson Toranzo. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, magistrados. Con su autorización, magistrada presidenta, se da cuenta del proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2021, listado para esta sesión. La ponencia propone acumular los expedientes TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2021 y el TSLP, diagonal JDC, diagonal 48, diagonal 2021, en virtud de que el actor es el mismo y señala como autoridades responsables a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y a la Comisión Distrital Electoral octava en San Luis Potosí, y como actos impugnados, inciso A, el contenido alcanza efectos legales de la determinación tomada por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena, mediante la cual se determina que el triunfador en la convocatoria para elección de diputado local para el Distrito Octavo para el Estado de San Luis Potosí es Moisés Aarón Cedillo Rodríguez. Inciso B, la determinación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y o Comité Distrital Electoral con cabecera en San Luis Potosí de concederle la candidatura a Moisés Aarón Cedillo Rodríguez para contender para diputado local para el octavo distrito para el Estado de San Luis Potosí por el Partido Morena. Todo esto en ambos juicios. En tal virtud, dado de que en los expedientes de mérito se está combatiendo simultáneamente el mismo acto, con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Justicia Electoral, se propone decretar la acumulación de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TSLP-JDC, diagonal 67, diagonal 2021, al diverso TSLP, diagonal JDC, diagonal 48, diagonal 2021, por ser este el que se recibió en primer término. Ello, con la finalidad de resolver de manera pronta y expedita los medios de impugnación planteados, mantener la contingencia de la causa y evitar el dictado de sentencias contradictorias, es la cuenta. Gracias, secretario. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, Presidenta. No. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrada, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Habemos aprobado el acuerdo. Le pido, por favor, al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2021, al TSLP, diagonal JDC, diagonal 48, diagonal 2021, por ser este el que se recibió en primer término. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que se proceda a la acumulación material de los expedientes TSLP, diagonal JDC, diagonal 48, diagonal 2021 y su acumulado TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2021. Realice las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que la autoridad responsable haya dado cumplimiento a sus obligaciones procesales previstas en los artículos 31 y 32 de la Ley de Justicia Electoral vigente, turne el expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 48, diagonal 2021 y su acumulado
a la magistrada instructora Denise Adriana Porras Guerrero para que continúe con la substanciación del procedimiento como lo dispone en el artículo 33 de la Ley de Justicia del Estado. Tercero, notifíquese la presente determinación a las partes por estrados y a la Sala Regional Monterrey por oficio adjuntando copia certificada del presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, 23, 24, 26, 27 y 28 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Gracias, secretario. A nuestra consideración los puntos resolutivos, magistradas, magistrados, si alguien desea hacer alguna consideración. Ninguna, magistrada. Ninguna. Gracias. Proceda primero entonces, secretario, por favor. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, previo al cierre, no sé si pudiera decretarse un receso para consultarle algo respecto a la convocatoria que se circuló en términos de los puntos del orden del día. A su consideración, magistrados, un receso para poder hacer esta precisión. Sí. ¿De acuerdo? Magistrado también. Sin problema, adelante. Gracias.
Buenas tardes, damos por concluido el receso. Era simplemente acerca de una petición acerca de la convocatoria. La convocatoria es correcta, así que me permitiría preguntarle a la Secretaría General que informe si existe algún asunto pendiente de desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no existe asunto pendiente por desahogo. Gracias, Secretaria. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, siendo las 13 horas con 28 minutos del día de su inicio. Muchas gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.